Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en gestión logística. Les doy la cordial bienvenida hoy, 26 de octubre, una cordial y un fraternal saludo para las personas que nos acompañan en esta sesión. Saludo a Carlos Ríos, Stephanie López, Ferber Monterrosa, Jainer Norberto, Jenny Patricia, Joan Schneider, Ronald Fonseca y Sabrina Andrea. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Qué tal día pasaron hoy? ¿Cómo está su semana? ¿Cómo ha ido su semana evolucionando? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Como el pibe? Bien. Muy bien, profe, todo bien hasta ahorita, hasta el momento. Carlos, me viste un mensaje, pero estaba terminando aquí unas cosas de la sesión de hoy, por eso no te puedo contestar. Me comprometo ahorita más tarde, al final, si tienes preguntas, me las haces, ¿vale? Vale, profe, listo, tranquila. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, hay aquí, se me conectó, creo que fue Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Bien, bien. Bienvenido. Bienvenido a esta sesión que es básicamente hecha para ustedes. Es muy grato para mí celebrar con ustedes hoy el cumpleaños de los aprendices Sonia Torres y Jefferson Morales, que en este mes están de cumpleaños. Los cumpleañeros, ¿hay algún conectado de ellos? ¿Jefferson Morales está? ¿O Sonia? ¿Ninguno de los dos? Ay, qué pesar. Bueno, pues esperamos que escuchen la grabación. Mis más sinceras felicitaciones y de parte de sus compañeros y su líder vocero, que en este nuevo año de vida que Dios les regala a ustedes, que realmente hagan todo aquello y hasta más de lo que tienen en su cabecita planeado, que se les dé en abundancia todo lo que tienen y que estén acompañados y rodeados de su bella familia y lo más importante, que tengan salud para poder lograr todo ello, ¿vale? Un abrazo para ustedes, que sigan muy conectados con su reto que es la formación y un abrazo y que Dios les bendiga y les guarde. Muy bien. Vamos a hacer un momento de oración, estimados aprendices. Vamos primero que todo al Todopoderoso, darle las gracias por este gran día, porque muchos de nosotros no agradecemos cuando amanecemos en el día y debemos dar gracias porque nos permitió tener un nuevo amanecer. No todo el mundo amanece y nos permite el día de hoy, mi Diosito, nuevamente un día más para poder hacer todas las cosas que tenemos en nuestra misión de vida. Entonces nos ponemos en oración, en posición de oración, estimados aprendices muy fervorosos y concentraditos. Señor, te damos gracias por la vida y la salud de mis aprendices, de su familia y de sus demás seres queridos. Te pedimos, Señor, que los ilumines, les concedas sabiduría, fortaleza, paciencia y perseverancia durante toda su etapa lectiva. Motívalos y permíteles siempre ver la luz cuando todo parezca oscuro. Ayúdalos a valorar siempre este bello regalo que les diste, la formación. Consérvales a ellos tus hijos, su alegría, su fe y esperanza para orar y cumplir con tu santa voluntad. Amén. ¿Alguien desea dar un agradecimiento de algo que le haya pasado, que desee compartirnos? O en general dar gracias. ¿Nadie desea dar gracias? Dar gracias, profe, por todas las bendiciones que recibimos a diario. Muchas gracias, Stephanie. Sí, señora, por todo lo maravilloso que nos da Dios, que es el comer, el pan de cada día, el vestido, el techo, estar en formación, este bello regalo que nos diste, como dice la oración, la formación es un regalo que no vamos a regalar, que no vamos a hacer y que no vamos a dejar. ¿Bien? Entonces, bueno, pues es importante decirles a ustedes dónde vamos. ¿Alguien podría decirme en la etapa de la fase de planeación en qué parte vamos? ¿Alguien recuerda de aquellas personas que están muy minuciosas con el proceso y que llevan de la mano sus cronogramas muy bien organizaditos? ¿Nos podrían decir en el cronograma, en la fase de planeación, en qué parte vamos? ¿No?
Ay, no puede ser que no estén ubicados en donde vamos. Bueno, chicos, pues este es el cronograma de la fase planeación que ustedes están visualizando en este momento. Nosotros iniciamos esta fase planeación el 21 de junio. Y miren que, ¿cuándo terminamos la fase planeación? ¿Cuándo? ¿Se alcanza a ver? 5 de diciembre. 5 de diciembre terminamos la fase planeación, chicos. Esto es en un abrir y cerrar de ojos. Eso quiere decir que nosotros estamos en este momento en el tercer escalón. En ese tercer escalón del proceso como tal de la tecnología, estamos en la mitad. Y en este proceso ya estamos como con el pie así como para el cuarto escalón, ya casito. Así estamos en este momento, ya muy próximos a poder dar ese siguiente paso para finalizar esta fase de planeación que es digamos que de las más largas, la fase de planeación, y próximamente iniciar nuestra fase ejecución. Bien, nosotros iniciamos nuestra etapa, acá tenemos nuestra etapa lectiva el 15 de marzo de 2021. Y en este inicio de nuestra etapa lectiva hay que tener en cuenta que esta fase de planeación termina el 5 de diciembre y que nuestra etapa lectiva termina el 14 de septiembre. Realmente es un proceso muy ágil, muy rápido y que, como les digo, pasa volando. Entonces, para que vayan ustedes conociendo en el momento en el que ya están de avance de la formación. ¿Cómo les parece, chicos? ¿Muchos sabían? ¿Ya? ¿Dónde iban? ¿Están contenticos ya? Muy callados hoy. Sí, claro, profe. Ah, ok. Yo pensé que no me estaban escuchando. Carlos, muy agradable saber esto, ¿verdad? Que ustedes ya van culminando ya este tercer peldaño de su formación, de su etapa lectiva. Y eso es gracias Sí, claro, profe. a un sacrificio. Ustedes ya llevan todo este proceso avanzado por un sacrificio y por un anhelo, un sueño, un reto que ustedes se pusieron y que se lo formularon muy bien y que lo van a lograr. Entonces, ya en este momento, cuando ya están terminando, ya aquí no hay retiros. Ya aquí se acabaron los retiros, porque si no se pierde todo lo que ya llevamos de todo este tiempo, desde marzo, ya más de un año de formación. Entonces, mis felicitaciones a las personas que en este momento ya están a puertas de terminar esta primera fase de su proyecto formativo y mucho ánimo y interés para que continúen y finalicen este proceso con el mayor entusiasmo y fortaleza de que todo nos va a salir muy bien con el favor de Dios. ¿Bien? Muy bien, chicos, pues de esa fase de planeación que vimos, pues la antepenúltima actividad de aprendizaje es la actividad de aprendizaje 10, que esta actividad de aprendizaje 10 inició el 25 de octubre y que va a finalizar en 4 semanas, es decir, el 21 de noviembre. Yo veo que hay percepciones incorrectas en algunos aprendices en el sentido de que cuando ven que hay 4 semanas, entonces dicen, me echo 3 semanas de vacaciones y la última me pongo a hacer lo que no hice en 4 semanas. Y como les decía a los compañeros que ya próximos van a salir a su etapa productiva ahorita en noviembre, lo que ustedes ya no leyeron de material de estudio, ya no hay nada que hacer. Porque si usted se dedicó durante su proceso formativo a copiar y pegar de internet o solamente a lo que yo expliqué en las sesiones y no leyó nada de lo que está en el material de estudio SENA en cada una de las actividades de aprendizaje de la formación, usted está como cojito. Usted no está firme en el conocimiento. Cuando usted llegue a la etapa productiva, es decir, al mundo laboral, a enfrentarse realmente con el hacer, con preguntas de compañeros de trabajo, con preguntas de jefes, y usted no va a saber qué responder, pues usted se va a acordar de que se engañó en su formación. Entonces, los invito a que hagan un alto en el camino y en este momento, aquellas personas que solamente están viendo la formación como algo pasajero o como algo que voy a pasar en coche o fácil o por el camino fácil, en este momento cambien esa percepción y modelen esto para que puedan realmente sacar el mejor provecho a su proceso formativo. Esta actividad de aprendizaje número 10 consta de 8 evidencias de aprendizaje.
De esas 8, 6 son técnicas y 2 son de ética. Chicos, que no nos pase lo que nos pasó con ética. Hay aprendices de los 3 que se quedaron para ética que solo uno entregó. Y hoy uno, así como pidiéndole el favor a la instructora, habiéndose esa instructora, la instructora Diana lo citó 2 veces inicialmente a plan de mejoramiento, no fueron ninguno de ellos 3. Hubo comité, el comité les colaboró porque ya estaban en avance del proceso para que lo citaran nuevamente a plan de mejoramiento. Los citaron, fueron los 3 y solo entregó uno. Hoy entregó el otro, pero esto no puede volver a pasar, chicos. Yo creo que es una falta de respeto con los instructores el hecho de que uno tenga que rogarles a ustedes para que entreguen las evidencias y que entreguen las evidencias que uno les solicita, no que entreguen las evidencias de internet, sino que entreguen lo que uno solicita y no solo lo que solicita en la guía, porque la guía a veces nosotros los instructores tenemos el don de cambiarlas si es que nos corresponde en cuanto a que no cumple con la expectativa de la competencia establecida en el cronograma. Y hay aprendices que, así como vemos que la participación es de 10 aprendices en las sesiones, pues asimismo no escuchan las grabaciones. Entonces lo que entregan no cumple con los requisitos para la entrega y para la calificación de la misma. Por eso hay evidencias desaprobadas, como ustedes ven en los reportes de notas. Entonces, muy atentos, chicos, en este proceso que vamos a iniciar próximamente, nuestra siguiente etapa, para realmente tener mayor conciencia, disciplina y respeto y responsabilidad, sobre todo, para que realmente usted saque el mejor provecho de este proceso. El día de hoy tenemos 2 evidencias por explicar, que es la evidencia artículo presupuestos. Ustedes ya saben hacer artículos. Hoy vamos a hacer un artículo relacionado con presupuestos, un tema muy interesante para su vida personal y laboral. Y la evidencia 2, evaluación de presupuestos, costos y gastos. Estas evidencias hoy vamos a desarrollar, hoy vamos a explicarlas y durante esta semana se supone que las debemos desarrollar. Hablaba con el esposo de una de sus compañeras esta semana donde me decía, es que ustedes los acosan. Nosotros no acosamos a nadie, chicos. Ustedes tomaron la decisión de inscribirse en este proceso formativo y al tomar esa decisión definieron que ustedes tenían el tiempo para dedicar a la formación. Esto no es un curso, es una tecnología, es una titulada que requiere mayor tiempo, mínimo 2 horas diarias. Y si no tiene 2 horas diarias, el fin de semana le toca de lleno dedicarle a la tecnología. No hay de otra. Y son mínimo 12 evidencias por semana, ya que si usted se fue de vacaciones, 2 semanas, digamos, se desentendió de la formación, usted debe hacer 6 evidencias en una semana. Así más o menos es digamos, la regla de juego en su formación. Usted decide cómo lo organiza. Pero también es importante que tengan en cuenta que nosotros debemos hacer seguimientos a los ingresos, como cuando usted va a la sesión presencialmente a la formación. Si usted a la clase presencial no va, pues nosotros reportamos su inasistencia o su ausencia a la formación. En formación virtual, nosotros no les pedimos que estén todos los días conectados en la plataforma de aprendizaje o entregando evidencias, pero sí que no en más de 8 días usted se ausente de la formación, es decir, que no ingrese a la plataforma, ni estudie el material de estudio, ni lo descargue, ni revise, ni suba evidencias. Entonces, por eso es que yo a ustedes les he enviado, a algunos cuantos de ustedes, reportes de usted está inactivo, porque nosotros generamos estas alertas y también se la pasamos al bienestar al aprendiz para que vean que, digamos, estos aprendices están teniendo esas ausencias reiterativas. Aparte de cuando nosotros enviamos ese correo a ustedes que están inactivos en la plataforma, en cuanto a la entrega de evidencias también, nosotros también reportamos eso a una plataforma que se llama Sofía Plus, es decir, usted se va viendo afectado en cuanto a inasistencias en su proceso formativo. Entonces, invitación a que no se desentienda de su proceso. No es que usted ingresa cada 9, 10 días, cada 15 días ingresa a la plataforma. No, usted debe estar en constante actividad en su proceso formativo. Bien. Bueno, entonces ahora sí iniciemos y entremos en materia, al grano como el dermatólogo. ¿Alguien le ha pasado esto? Mujeres o hombres, ¿le ha pasado esto que estamos viendo en la diapositiva? Después de cada quincena, profe. Después de la quincena, o sea, el 16º día de cada mes, ¿vemos este panorama en tu casa? Así estoy en estos momentos. Hágame el favor, pero porque te pagan los 30, no cada 15, o cada 15 también. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿A ti te ha pasado, Stephanie? Sí, profe, nos ha pasado.
Yo creo que nadie puede decir que no le ha pasado esto, ¿verdad? O que tire la primera piedra quien no le ha pasado esto. O que nos comente la receta. ¿Por qué no? ¿Verdad? No, claro, profe, a todos nos ha pasado. Todos. Ah, ok. Bueno, pues resulta que esto pasa. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esto que están viendo puede pasar? ¿Por qué qué? ¿Qué Porque razones? no hay una planificación de los gastos e ingresos que tengamos. Sí, exactamente, una planificación de los gastos e ingresos que tenemos. ¿Eso cómo se llama? Un presupuesto, hacer un presupuesto de lo que... Exactamente. Entonces vamos a iniciar este maravilloso tema que les voy a ayudar a su vida financiera el día de hoy. Vamos a ver este video inicialmente y vamos a, luego de él, a comentar este tema tan importante que es el presupuesto. Al inicio del video me confirman si lo están escuchando bien el video, por favor. Mil gracias. Los dueños de negocios pequeños tienen muchas responsabilidades. A veces es fácil retrasarte con las cosas básicas, como mantener un presupuesto de negocio. Presupuestar es una oportunidad perfecta para ver a dónde va tu dinero, para que puedas gastar menos y ahorrar más. Puedes comenzar con estos 4 pasos. Paso 1. Suma todos tus ingresos. Esto es todo el dinero que genera tu negocio por ventas o servicios, intereses, cuotas y más. Paso 2. Estima tus gastos mensuales. Estos son los costos relacionados con manejar tu negocio. Cada gasto es fijo, lo mismo cada mes, o flexible, cambiando cada mes. Estos son ejemplos de gastos fijos y flexibles. Una vez que hayas enumerado cada gasto, súmalos para obtener tus gastos totales. Paso 3. Calcula la diferencia restando tus gastos totales de tus ingresos totales. Si resulta un número negativo, estás gastando más dinero del que generas. No te preocupes, si estás gastando demasiado, siempre puedes equilibrar tu presupuesto e identificar las áreas en las que podrías gastar menos para regresar a un buen camino. Paso 4. Asegúrate de rastrear tus ingresos y gastos cada mes para saber si estás gastando demasiado o estás gastando dentro de tus posibilidades. Esto es solo una manera de mantener tu negocio saludable y creciendo por mucho tiempo. ¿Estás preparado para crear tu presupuesto de negocio? Empieza con la calculadora de presupuestos. Listo, chicos. Bueno, ahora sí, de lo que vimos en este video, ¿qué es un presupuesto? ¿Qué sería entonces un presupuesto, chicos? ¿Sí te escuchamos? Profe, la planificación de los gastos e ingresos para saber que no me vaya a sobrepasar en gastos, sino que esté al margen, de que vaya más o menos equilibrada tanto con lo que me ingresa con lo que gasto, para que no vaya a quedar en signo menos, en rojo. Exactamente, Jenny Patricia, así es. ¿Alguien más desea adicionar algo al comentario que acaba de hacer su compañera? Ya, yo diría que, ya que el presupuesto se basa en hacer tener un seguimiento constante de los gastos e ingresos ya que se obtienen en un tiempo estimado y tener todo eso bien planificado ya para tener claro el seguimiento de este presupuesto, de los dineros y ingresos que ingresan en una empresa o así sea en la vida personal. Porque en la casa, normalmente en algunos hogares pasa que la que maneja el presupuesto del hogar es la mujer. ¿Por qué? Pues porque se dice que la mujer como que es la que tiene una mejor, ya como que en ver las cosas más económicas, por decirlo así, en el mercado, en todo eso, ya tiene como que la inteligencia financiera como que más ajustada y el hombre no piensa como que tanto sino en gastar y ya diría yo aquí eso. Me parece a mí, ¿Sí? ¿Te escuchamos? las mujeres son más organizadas. Sí. ¿Sí? ¿Sigue? A las mujeres nos rinde más la plata. Uy, ¿cómo así? Ahí le van a pasar la tarjetica de Stephanie por cualquier asesoría.
En los gastos. Ay, 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 ay. No, asesoría financiera. Estamos hablando de los aspectos financieros, chicos. Por favor, contrólense. Bueno, pues es importante que sepan que en inglés la palabra presupuesto corresponde o traduce budget. Entonces, cuando ustedes vean en alguna publicidad esta palabra budget, pues van a saber que es lo mismo en español que es presupuesto. ¿Y por qué puede pasar entonces que nosotros nos sobregiremos en lo que ingresa? Es más, hay casos en los que también es al contrario, donde la mujer gasta más que el hombre, ¿no? Es decir, hay de todo. Pero también puede pasar de que llegó el mes, digamos, llegó la quincena, llegó el sueldo del mes, pero ya ese sueldo está comprometido, es decir, ya ni podemos coger nada de ahí. Entonces, esas son cosas que debemos empezar a analizar. Bueno, le pregunto a un caballero, ¿qué deberían ustedes preguntarse antes de llevar a su futura esposa, novia, amiga, super amiga, a cenar? ¿Qué deben ustedes preguntarse previamente antes de invitarla? Consultar el bolsillo. Entonces le dice, bolsillo, ¿cómo estás? Sí, es así. O sea, mirar, por ejemplo, Ajá. o sea, planificar primero qué cuesta para no pasar la pena, pues. No, primero presupuesta qué cuesta al lugar donde lo voy a llevar, cuánto me voy a gastar. Básicamente eso, como que cuánto es lo que necesito para llevar a mi super amiga a ese lugar. ¿Ve? Bueno, pues resulta que tenemos que analizar las necesidades, porque puede que mi amiga o mi novia no tenga, digamos que digamos que el mismo interés que yo. A ella le gusta el pescado, pero a mí me gusta la carne. Entonces, pues ir a un restaurante del tipo de comida de mar, pues es más costoso que ir a un restaurante donde hay comida de res, ¿bien? Carne de res. Entonces, también saber en qué tipo de lugar, digamos, a ella le gusta frecuentar más, porque puede que a mí me guste comer en el centro de la ciudad, pero puede que a ella no le guste comer en el centro de la ciudad. Puede que ella tenga mucha hambre, o puede que yo tenga poca hambre, pero yo tengo que estar satisfaciendo las necesidades de ella, pues que es, digamos, en ese momento para ustedes su foco de atención. En ese momento que la están vislumbrando, pues. Entonces, antes de yo comprometerme con invitar, en este caso, a una persona a cenar, pues yo debo revisar mi bolsillo y debo revisar lo que yo gano versus lo que yo gasto versus los sueños y metas que yo anhelo. Bien, si yo tengo la necesidad de comprar una casa, un carro, yo tengo necesidad de cambiar de pronto una camisa que ya la tengo que reemplazar, etcétera, pues yo tengo que saber que mi budget o mi presupuesto debe contemplar esas cosas. Nosotros a veces pasamos desapercibido y es que el budget nosotros deberíamos hacerlo mensual. Antes de ingresar el dinero, yo ya saber que el presupuesto mensual de mi hogar es que en servicios yo me gasto en promedio tanto en el mes, en mercado tanto en el mes, en transporte tanto en el mes, en imprevistos, porque a veces no contemplamos que puede que nos llegue una enfermedad, puede que se dañó una lavadora, puede que haya algún contratiempo que no tenemos contemplado en el presupuesto y que es necesario sacar el dinero y a veces se nos descompleta lo que ya teníamos planeado o proyectado con ese dinero. También lo que yo deseo lograr. Entonces, no solamente es que yo sepa los gastos fijos, que son los servicios, o los gastos variables, que son, por ejemplo, bueno, hay servicios que también no tienen consumo fijo, sino que también son de consumo variable. Por ejemplo, si yo gasto más agua en un mes que en otro, pues debo empezar a mirar ¿cómo puedo reducir esos servicios? Por ejemplo, hay casas donde se deja el televisor prendido todo el día, hay casas donde el televisor solo se prende cuando se requiere, hay casas que se desconecta, el televisor solamente se conecta cuando se usa, luego se desconectan todos los electrodomésticos y todo eso ayuda al ahorro. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que como tenemos gastos, también tenemos que bajar y reducir a los gastos para poder lograr aquello que deseamos o digamos que alcanzar a cumplir las metas que deseamos proyectar, lo que nos pasó en la pandemia.
¿Ustedes consideran que las empresas estaban preparadas para esta pandemia que acabamos de pasar en sus presupuestos? ¿Ustedes lo consideran que las empresas habían presupuestado un rubro en su presupuesto que decía imprevistos por pandemia? No, profe. Claro que no, claro que no. Exactamente, entonces miren que son contingencias que de todo puede pasar, nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos mañana qué va a pasar. Entonces, por esa razón, las empresas y nosotros en nuestro diario vivir debemos presupuestar hasta los imprevistos y saber qué tanto del presupuesto voy a designar en porcentaje para imprevistos. Ustedes deciden qué tanto. Entonces, es importante preguntarse cómo es que yo voy a lograr comprar esa casa, ese carro, cómo es que yo voy a llegar a comprar o a tener para los impuestos el otro año, que ya casi se aproxima, cómo es que yo voy a tener para poder pagar la mesada de los niños, los útiles escolares, cómo es que yo voy a poder surtir con todos los gastos que se avecinan y empezar a recopilar esos ingresos para poder lograr tener ese dinero y no pedir prestado, de pronto embargar un hogar, que en muchos hogares pasa que las personas no miden sus egresos o sus gastos y por esta razón gastan más de lo que tienen, como lo decía el video, y ocasionan hasta, digamos, suicidios. Hay personas que toman decisiones como esta, malestares entre familias por básicamente esta razón. Entonces, mire todas las implicaciones que tiene básicamente no programar nuestros egresos versus nuestros ingresos. También es importante preguntarse cómo es que yo, por ejemplo, en nuestro aspecto ya laboral, nuestra filosofía del proceso logístico, ¿cómo voy a lograr importar, por ejemplo, 2 contenedores de juguetes de China? ¿Cómo lo voy a lograr? Pues debo tener un budget, un presupuesto de todas las actividades, todos los recursos que son implicados para lograrlo y debo saber qué tanto puedo llegar yo a gastar para poder lograr ese sueño que tengo yo en este caso. ¿Cómo lograré incrementar mis ventas en un 40%? Un objetivo de una empresa. Entonces, para poder yo lograr incrementar mis ventas en un 40%, no siempre es sin recursos invertidos. Yo sé que no todo es plata en esta vida, pero sí se necesita en ocasiones dinero para poder lograr las cosas. En este caso, pues aumentar las ventas. De pronto necesitaría impulsadoras, de pronto necesitaría softwares para de pronto mejorar la atención al cliente. Lo que vimos en esta pandemia es que las empresas tuvieron que implicar o invertir en tecnologías de la información y comunicación, y si no, las empresas cerradas no podían vender, sino por páginas web, o por aplicaciones, o por apps, o por WhatsApp, o redes sociales en general. Bien, entonces, miren todo esto tan importante que va detrás de un presupuesto. Hay varios tipos de presupuesto. Tenemos, como lo estamos hablando, el presupuesto que es familiar, que es el que estamos hablando en este momento, presupuesto empresarial, que empresarialmente nosotros podemos hablar de 2 tipos de empresas privadas y empresas públicas. Tenemos, en el caso de las empresas públicas, pues el presupuesto es un presupuesto del Estado o de la empresa privada, y un presupuesto privado, pues de las empresas que son básicamente que maneja sus propios recursos sin depender de otro, del Estado, por ejemplo. Los presupuestos nos permiten o nos ayudan a ahorrar. Si usted en su presupuesto designa que usted ya calculó los ingresos que va a tener en ese periodo que está haciendo el presupuesto, más los egresos que va a tener, le va a quedar una utilidad de ese ejercicio o de ese mes. Y de esa utilidad, usted debe saber que de esa utilidad usted necesita, por ejemplo, comprar una casa. Bueno, pues entonces mira, si le quedó, por ejemplo, $1 millón, pues decide si de esa utilidad va a contar con el 50% para esa bolsita de ahorro que va a hacer para poder lograr esa compra de esa casa, bien, de ese inmueble. Entonces, mes a mes usted sabe que el 5% de la utilidad va para compra de casa y va haciendo su bolsita, como la película de App. ¿Vieron la película de App? ¿Se acuerdan los sueños? El frasquito que llevaban ellos como pareja para poder lograr los sueños. Bueno, pues en los hogares también se maneja de esa manera y en las empresas también se maneja de esa manera. En las empresas se maneja también el ahorro y también para reemplazo de maquinaria y equipo. Digamos que la maquinaria se deprecia en el tiempo. Entonces, esa depreciación por el uso de la maquinaria, pues
la parte financiera, contable y financiera de la empresa tiene que designar en su presupuesto la depreciación de sus, digamos, mobiliario y equipos para que puedan recuperarse en un tiempo determinado cuando se acaben. Ellos más o menos saben que la vida útil de un equipo es de tantos años y que en tantos años deberá reemplazarse ese equipo. Por tanto, ya a ese tiempo, ya el dinero ya debe estar, ya se debe haber ahorrado para reemplazo. Bien. Control de gastos inoficiosos. ¿Cuántos de nosotros hacemos gastos inoficiosos? Y aquí voy a pasar a la siguiente diapositiva, ya me devuelvo. ¿Ustedes conocen qué son los gastos hormiga? Son los pequeños gastos que no, bueno, lo que no cuentan uno. ¿Cómo cuáles? Tomar tinto en la calle, por ejemplo, o de pronto el cigarrillo, o de pronto una cerveza que uno se tome diaria, puede ser. La limosna que das, por ejemplo. Por ejemplo, El transporte, el gasto del transporte puede ser también. No, porque eso es requerido, tú lo necesitas para trasladarte a tu trabajo. No, pero si uno tiene de pronto una moto y se va a la moto y tenga que... Eso es otra cosa, o si puedes ir a pie, también. Exactamente. Entonces son gastos pequeños, como lo dice así, en la diapositiva, o consumos diarios que tú haces que a veces ni te das cuenta. Por ejemplo, lo que decía su compañero, un cigarrillo. ¿Qué tanto vale un cigarrillo? Pero multiplique cuántos cigarrillos compró en el mes y determine cuánto gastó en el mes en cigarrillos. Por ejemplo, antojitos. No, es que a mí me gusta mucho la Coca-Cola y es que yo muero por la Coca-Cola. Entonces, yo me tomo mi Coca-Cola porque es que está haciendo calor y en el mes me compré unas 5 Coca-Colas, pues esos son gastos hormiga. Cuando usted pide en las apps comida a domicilio o paga domicilios porque le envíen algún producto, etcétera. Esos gastos de productos, si usted puede ir a la tienda y comprarlos directamente, pero no no tiene que excederse en otro gasto, pues esos son antojos o gustos que usted se está dando de más, pero que usted los puede disminuir o los puede quitar. Porque cuando los suma en el año, sí realmente ya hace una bolsa grande y no gastos pequeños, porque es que los gastos pequeños con el tiempo sí suman y representan gran cantidad de dinero que están ustedes gastando. Entonces, por ejemplo, el cafecito, los antojitos, comida a domicilio, compra en línea compulsiva, compras compulsivas, productos no previstos. Por ejemplo, tenemos camisas, pero no, es que esa camisa está tan linda la camisa, no, es que ese bolso, no, pero yo tengo 7 bolsos y yo no necesito porque ya tengo como 4 negros, pero ese bolso negro está tan lindo. Entonces, todos esos son gastos inoficiosos. Productos no previstos en la lista de compras. Entonces, por ejemplo, me llevé mi lista de mercado muy juiciosita, me demoré haciendo la lista de mercado, pero resulta que en mi presupuesto de mercado decía que yo iba a gastar 200,000 pesos y resulta que pagué 300,000 pesos porque, no sé, vi que hay unos snacks que son nuevos ahí, que no los había visto y que los voy a probar y empezamos a hacer gastos hormiga. Bien, consumos de comisiones de tarjetas de crédito, entre otros. Bien, ¿hasta aquí es claro los gastos hormiga? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que debemos hacer es controlar esos gastos inoficiosos y prever o anticipar esas contingencias que se nos pueden presentar, como la pandemia COVID, como una enfermedad, que nadie está exento a que nos enfermemos y a veces no tenemos presupuesto ni para ir a la clínica. Chicos, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso, dejar imprevistos en su presupuesto para que puedan tener ustedes, para poder sortear esas cosas que pueden pasar, un accidente. Nosotras las mujeres, por ejemplo, el año pasado yo estaba haciendo el desayuno y estaba tan afanada que me corté el dedo. Pues esas cosas, uno no tiene a veces, digamos, los recursos para trasladarse, o no, es que precisamente la billetera no tengo ni 5,000 pesos, pero el transporte de mi casa, por ejemplo, al hospital vale 15,000, pero no tengo sino 5,000 pesos en la billetera. Todas esas cosas que preciso en el momento menos indicado pasan. Entonces, por favor, tener ese presupuesto muy bien organizado para que podamos sortear todo lo que nos puede llegar a pasar. ¿Alguien desea comentar algo? ¿Tiene el audio prendido alguien? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, resulta que en las empresas nosotros tenemos intenciones o sueños
que es la visión de la empresa y la misión de la empresa. Lo que vimos en planeación estratégica. La planeación estratégica de la empresa es la que nos permite lograr que eso que la empresa pretende lograr en un tiempo lo cumpla. Y por eso es que define objetivos organizacionales y estrategias. Pero para nosotros poder cumplir con esos objetivos y esas estrategias debemos requerir de recursos no solamente económicos, recursos humanos, tecnológicos y demás, pero que gran parte de ellos necesitan dinero, necesitan recursos económicos. Y por esa razón es que a veces las empresas cambian la visión otra vez, le ponen otros 5 años porque con el presupuesto que ellos invirtieron no lograron lo que tenían presupuestado ejecutar en ese tiempo, lograr esa planeación estratégica. Muchas empresas estos 2 años de pandemia han ajustado su planeación estratégica porque realmente cuando empezó la pandemia el año pasado, nadie tenía pensado que iba a haber esta pandemia y todas las implicaciones que hubo porque el presupuesto se hace previo a la ejecución del año fiscal. Entonces yo presupuesto lo del siguiente año. En las empresas, el año fiscal de enero a diciembre. Entonces las empresas previamente en noviembre y diciembre hacen el presupuesto del siguiente año. Cuando fue la pandemia en febrero o marzo, ya las empresas habían tenido su presupuesto definido y ya lo estaban empezando a ejecutar en el año 2020. Pero recuerden que el presupuesto se define con los ingresos, la proyección de los ingresos que creo yo que voy a tener en ese año versus los gastos. Al yo no tener ingresos y sí los mismos gastos, pues ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien me podría decir qué pasa? Pues como lo vimos en el video, va a quedar en rojo, ¿verdad? Va a quedar en rojo la utilidad, vamos a tener más gastos que ingresos y por tanto la utilidad se va a ver sacrificada. Por eso las empresas empezaron a quebrar y por eso los trabajadores se fueron saliendo o se fueron sacando, despidiendo de las empresas, porque esos gastos estaban fijos y no habían ingresos para sortear y soportar esos gastos en las empresas. Entonces, la planeación estratégica es fundamental que se ejecute siempre y cuando haya presupuesto en la empresa para poderlas ejecutar. Bien, cada nación o cada país maneja también un presupuesto anual de qué es lo que, digamos, qué actividades van a ejecutar en el año, de lo que se comprometieron con sus pueblos, con su población, para poder cumplir con esas actividades. Entonces, tienen un presupuesto que ese presupuesto de cada nación se genera a través de un decreto o una resolución. En Colombia se genera a través de un decreto y ese presupuesto es a viva voz, es a voz populi, todos lo conocen y está en internet para que cualquier persona lo pueda conocer. También el gobierno debe dar crédito o debe rendir cuentas frente a lo que hizo con ese presupuesto, igual que las empresas del Estado. Deben definir qué hicieron con ese dinero que les entregaron para esa anualidad o ese año fiscal, que de lo que tenían presupuestado lograr, que obviamente hay un presupuesto y hay unas actividades en ese presupuesto que soportan por qué se necesita ese dinero, o justificando por qué se necesita ese dinero. En la rendición de cuentas lo que se hace es que el gerente dice, bueno, me dieron tanta plata y ejecuté estas actividades de las que yo presupuesté o planeé que se iban a ejecutar y que les pasé que iba a ejecutar, solo ejecuté el 80% de las actividades, pero me gasté o lo que me dieron, o me puedo gastar más, o me puedo gastar menos y me puede quedar plata. Dependiendo de la gestión financiera de ese gerente, es que se dan esos resultados de presupuesto a final del año. Bien, ¿hasta aquí tenemos algún tipo de inquietud? No, señora, todo claro. No, Seguro, última palabra. Bueno, perfecto. Entonces, para lograr estos objetivos y metas se proyectan o se formulan los presupuestos que nos permiten anticiparnos a los gastos futuros en un periodo de tiempo para lograr realmente lo planeado. Muy bien, entonces, el presupuesto debe asignarse solamente a aquello que yo definí que iba a gastar y no debo gastar más de lo que yo tengo en ese presupuesto. Bien, los presupuestos se definen por un tiempo, entonces yo puedo hacer presupuestos a corto, mediano o largo plazo. Ya vamos a ver qué es corto, mediano y largo plazo. Y como les comenté anteriormente, se debe rendir cuentas, sobre todo en las empresas del Estado, sobre cómo se gastó ese presupuesto, se consumió ese presupuesto para evitar la corrupción o el despilfarro. Bien, ok, entonces,
¿Cómo se calculan los presupuestos? Pues esto ya lo vamos a ver, digamos, en el material de estudio y en la sesión. Y este presupuesto, pues, es una forma que nosotros podemos calcular, planificar y formular anticipadamente los gastos y los ingresos en una empresa. Es un plan de acción. Lo que vimos, la billetera vacía, pues cuando ya veo que me está pasando esto, pues debo generar un plan de acción para que esta situación que se me está presentando no se me vuelva a presentar, y es donde ahí va el plan de acción. Y el plan de acción es que mi platica ya no la manejo yo, señor hogar, sino se la entrego a mi mujer para que realmente ella gestione mejor el dinero en el hogar y nos rinde realmente y podamos hacer todo lo que tenemos concebido para poder comprar o adquirir nuestras cosas. Este plan de acción está dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en un tiempo determinado ya sea anualmente o de acuerdo a la periodicidad que tengo presupuestado. Pues tenemos presupuestos de muchos tipos, chicos. Tenemos presupuestos, digamos, empresariales, donde yo sé que tengo unas actividades por cada una de las dependencias o procesos de una empresa y que a cada dependencia se le da un presupuesto de acuerdo a lo que cada dependencia me solicitó. Y a cada descendencia se le da un presupuesto para que ejecuten el año, haciendo en consenso el presupuesto anual del total de la empresa. Hay presupuestos, por ejemplo, para ir a vacacionar. Ustedes pueden hacer un presupuesto de vacaciones donde definen cuáles son los gastos tarifarios en cuanto a tiquetes aéreos, en cuanto a hospedaje, alimentación, traslados, tours, lo que ustedes vean que es necesario gastar versus el presupuesto o la base de plática que tengan ustedes ahorrada. ¿Bien? Muy bien. Los presupuestos constan o tienen elementos. Ellos, lo que tenemos aquí, el primer elemento es que integra todas las áreas de la empresa. El presupuesto no lo hace solamente, digamos, el gerente. Este gerente se reúne con todos los jefes de proceso y cada jefe de proceso tiene unas responsabilidades o unas metas por cumplir en este periodo de año, y de acuerdo a ese soporte es que el líder de cada proceso en la empresa define o designa que debe hacer un informe donde define qué actividades desea o requiere cumplir para cumplir con esas metas que la gerencia le está solicitando y qué recursos va a definir o requerir para poder lograr esas actividades en ese tiempo determinado que es el año. Entonces, se hace una junta, una reunión con el gerente donde todos muestran su presupuesto y el gerente analiza si es autorizado o no el presupuesto. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? Entonces, pues, está, por ejemplo, el jefe de logística. No, yo necesito reemplazar estos equipos porque, por ejemplo, el vehículo, tengo 3 camiones y hay 2 camiones que ya necesitan ser reemplazados. Yo necesito, estimado gerente, que estos 2 camiones se cambien. Entonces, él puede llegar a decir, no hay plata para comprar camiones. No tenemos plata. Pero yo tengo 2 camiones que están, digamos, en el parqueadero sin usar. Entonces, mandémoslos a arreglar, que estos camiones están muy bien, solo que no se han usado, y los podemos reemplazar los que ya están viejos, y los damos, no sé, por chatarra o lo que la decisión que tome la empresa. Entonces, otro ejemplo. No, jefe, es que aquí pongo en el presupuesto que yo necesito un apoyo en el despacho, porque es que estoy demorándome en los despachos y necesito un apoyo en los despachos. Ah, pero no se preocupe, yo tengo aquí una secretaria que no la tengo a veces haciendo nada en las tardes. Pues si quiere le mando a Blanquita para que Blanquita le colabore con esa actividad y ya digamos que le entrego el recurso. No hay necesidad de dinero porque en la misma empresa tenemos personas que apoyan otras áreas y que está el recurso pero no se está usando de la mejor manera. Entonces, es todo lo que les comento esto para que ustedes tengan la noción de todo lo que puede pasar en una reunión de presupuestos. ¿Bien? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿O alguien desea hacer algún comentario de lo que acabo de comentar? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe, todo bien. Okay. Bien, profe, Muy todo bien. bien. Perfecto, muy bien. Ahora, segundo elemento, determina los recursos necesarios. Hay que determinar, la empresa determinar qué recursos necesita para cumplir con esas metas, esa planeación estratégica que tiene para su proceso. Recordamos, esto ya lo vimos, pero la empresa debe definir
y cada área define particularmente qué recursos requiere, porque de acuerdo a esos requerimientos, esas necesidades, es que yo determino qué necesito económicamente para poder ejecutarlos. Pronóstico de la utilidad de las operaciones. Yo debo determinar los ingresos de la empresa, los ingresos que va a generar la empresa para saber qué tanto podemos gastar. El gerente puede escuchar a todo el mundo, todas las necesidades que tienen los procesos, pero el gerente sabe cuántos son los ingresos proyectados para el siguiente año. Entonces yo puedo saber que en la reunión de presupuesto que se va a dar ahorita en diciembre, me van a decir, no, jefe, es que necesitamos hacer X, Y, Z, y él va a decir, no, nosotros proyectamos que las ventas del 2022 van a ser de 50 millones de pesos. Ustedes me están pidiendo un presupuesto de 60 millones de pesos o de 50 millones de pesos, realmente no, es imposible. No vamos a lograrlo. Tenemos o que aumentar las ventas o tenemos que disminuir el presupuesto en los procesos. No podemos quebrar. Ok. Permite coordinar, otro elemento, permite coordinar el trabajo de todas las áreas de una empresa. Todas las áreas deben estar engranadas o trabajar sinérgicamente o integradamente para que conjuntamente busquen el logro de los objetivos organizacionales. Bien. Bueno, el material de formación de la actividad de aprendizaje 10 tiene esta tabla manual, mapa conceptual, ¿bien? Donde define los tipos de presupuesto. Entonces, aquí nos dice que hay varios tipos de presupuesto. Entre esos están los presupuestos flexibles, los presupuestos de acuerdo al campo de aplicabilidad, de acuerdo a la empresa, el periodo y de acuerdo al sector en el que se usan o se utilizan. Y que hay presupuestos de varios tipos. Hay presupuestos de ventas, presupuestos para producción, presupuesto de acuerdo al proceso. ¿Bien? Ok, entonces, veamos entonces la clasificación en cuanto a presupuestos flexibles. Los presupuestos flexibles tenemos entre presupuestos rígidos o fijos o presupuestos flexibles o variables. Como les comentaba con las empresas públicas, que ellas manejan un presupuesto que es fijo o digamos rígido, porque por resolución está lo que se va a gastar y no se va a gastar más de lo que está presupuestado. Ese es un ejemplo muy claro de un presupuesto fijo. Y de un presupuesto flexible o variable es, por ejemplo, el presupuesto de las empresas privadas. Ellos, las empresas privadas normalmente, ese presupuesto que se va a gastar en el año 50 millones de pesos es el presupuesto de la empresa, pero la empresa dice, bueno, vamos a adicionar para los gastos de Navidad 5 millones de pesos. Entonces, adicionemos 5 millones de pesos al presupuesto y es flexible, es laxo. Bien, esa es la razón. Bien, veamos entonces el presupuesto según el periodo que cubra. Les comentaba que los presupuestos en las empresas se hacen por año fiscal, es decir, por anualidad o presupuestos a corto plazo. Los presupuestos a corto plazo son de 0 a 12 meses, que son más o menos los que hacemos nosotros en nuestro hogar, presupuestos a corto plazo o año fiscal en las empresas. En el material de estudio no está el presupuesto a mediano plazo, pero sí de acuerdo al ciclo de operaciones, si la empresa decide hacer presupuestos bianuales o cada 2 años o 3 o 4 años, sí está abierta la posibilidad de hacer un presupuesto a mediano plazo. También tenemos presupuestos a largo plazo que son los de 5 o más años, donde establece que el presupuesto, la empresa puede decir que va a hacer un presupuesto a 5 años también, puede ser un proyecto de infraestructura que requiere esa ejecución mientras que se construye de 5 años. Dependiendo de la necesidad, se hace el presupuesto. Muy bien. Tipo de presupuesto de acuerdo al campo de aplicabilidad en la empresa. Entonces, podemos tener presupuestos de operación o económicos que son los relacionados con el estado de pérdidas y ganancias o llamado PIG, que es un tipo de estado de resultados, de estados financieros, perdón, y hay estados financieros y hay presupuestos financieros que son los relacionados con el balance general. Entonces, veamos eso de qué es el balance general y qué es el estado de ganancias y pérdidas. Cabe aclarar que esta no es una clase de contabilidad y que aquí lo que vamos a hacer es una somera explicación básica sobre estado de pérdidas y ganancias y balance general, para que cuando ustedes lo vean no digan, ay, no, eso yo no sé qué es, eso yo no tengo ni idea, no. Ustedes deben saber de todo, pero obviamente esto que están viendo ustedes en pantalla, de esto se encargan las empresas, el área contable financiera, los contadores, los líderes financieros, ingenieros financieros, ¿bien? Es para que ustedes no vean esto como que no tengo ni idea qué es, sino que tengan una somera explicación sobre
qué es lo que compone cada uno de estos documentos. Entonces, ¿qué es un balance general? Es aquel documento que refleja la situación financiera y patrimonial de una empresa, mostrando su capacidad de solvencia económica. Este balance general se hace anualmente, se hace en el año fiscal de la empresa y se hace luego del periodo ejecutado. Es decir, el balance general se genera al finalizar el año fiscal, es decir, hasta enero del año 2022 es que conocemos el balance general del año 2020, cómo nos fue. Y ahí es donde se definen los activos que tiene la empresa, los pasivos o las deudas y el patrimonio. Ya vamos a ver cada una de ellas en un video que ya les voy a pasar. Un momento, por favor. Vamos entonces a conocer qué es eso del estado de resultados o PIG o estado de pérdidas y ganancias. Que este también es un documento que le refleja a la empresa exclusivamente el movimiento de los ingresos y los egresos o los gastos, mostrando cuál fue la utilidad de ese periodo de tiempo, qué tantas pérdidas y qué tanta ganancia hubo en un periodo de tiempo. Los PIG se hacen también de manera anual, pero hay empresas que lo pueden hacer a corte del día para saber cómo van. Y en el estado de resultados o PIG demuestra el nivel de ventas que hubo en el periodo, los gastos de operación y la utilidad final que hubo de la operación en un periodo de tiempo determinado. Estos dos documentos deben ser firmados por el gerente general o representante legal de la empresa en Cámara de Comercio y el contador de la empresa y a veces también visto bueno del revisor fiscal de acuerdo a la empresa. Entonces, veamos eso, porque yo sé que pronto a algunos de ustedes les surge la duda de qué es eso de activo, pasivo, patrimonio. ¿Bien? Entonces, ¿me están escuchando bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Muy bien, vamos a ver entonces y a escuchar este video. Sí, doctora. Así que quieres comprender cuál es tu situación financiera, pero no sabes cómo. No te preocupes, has llegado al lugar adecuado. Para realizar análisis financieros, las empresas utilizan algo llamado la ecuación contable, que lo que nos dice básicamente es que los activos siempre serán iguales a la suma de tus pasivos más tu patrimonio. Créeme, esto es más sencillo de lo que parece. Así que veamos en detalle lo que esto significa para que así puedas aplicarlas a tus finanzas personales. A lo largo de tu vida has conseguido bienes valiosos que te siguen siendo útiles, como tu dinero, tu teléfono, tu automóvil o tu propia casa. Estos son tus activos, los cuales al día de hoy tienen un valor. Ese valor es casi siempre diferente al valor que tenían al momento de su adquisición. El dinero, por ejemplo, pierde valor por la inflación, mientras que la mayoría de bienes pierden valor por su desgaste y obsolescencia, por lo que se deprecian con el tiempo. Sin embargo, hay casos en los que los activos aumentan de valor debido a que su precio de mercado es mayor que al momento de adquirirlos. Esto es común en los bienes raíces como casas o terrenos, pero también puede suceder al comprar acciones de una empresa o metales preciosos como el oro. Es probable que para obtener estos activos, o inclusive para realizar algunos gastos, hayas asumido deudas. Todas estas deudas, como el saldo de tu hipoteca o el de tu tarjeta de crédito, son tus pasivos. Al igual que con los activos, tus deudas no tienen el mismo valor que cuando las adquiriste, sino que conforme las has ido pagando, su saldo es cada vez menor. Si al valor total de tus activos le restas el saldo total de tus pasivos, obtienes como resultado tu patrimonio. Esta es la fracción de todos tus activos que es realmente tuya. Si llevas cuenta de tu patrimonio mensualmente y notas que este crece con el tiempo, esto significa que te estás convirtiendo en una persona solvente desde el punto de vista financiero. Si por el contrario tu patrimonio es cada vez menor, significa que cada vez debes más de lo que tienes, lo cual es una señal de alerta. Tu situación financiera se está debilitando. Ahora bien, el hecho de que tu patrimonio crezca no significa que estés creando riqueza, así que mucho cuidado. Puedes tener muchos activos e incluso no deberlos, pero si esos activos son improductivos, tendrás que seguir trabajando para generar ingresos. Bienes como un televisor o un equipo de sonido para tu automóvil no generan ingresos ni incrementan su valor. Por el contrario, se deprecian conforme se utilizan. Por lo tanto,
Si quieres crear riqueza, debes invertir en activos que generen ingresos o que aumenten su valor con el tiempo. De esta manera, tu patrimonio crecerá más rápidamente. Muy bien, chicos. Ya vimos entonces eso a pesar de que la contabilidad no es para cualquiera, ya vimos eso de activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Todos deberíamos conocer. Escucharon bien el video, ¿verdad? Empleados. Sí, instructora. Bueno, ¿quién me podría decir entonces qué es el activo, pasivo y patrimonio? ¿Nadie? Imposible. De lo que acabaron de ver en el video. ¿Sí escucharon el video? Los activos son los bienes que uno tiene en el momento. Ajá, los pasivos, las deudas y el patrimonio. El patrimonio es la suma de los activos y los pasivos. ¿Quién da más? El patrimonio no es la diferencia entre los activos y los pasivos. Así es, exactamente. Entonces, lo que debemos hacer es que lograr que ese patrimonio crezca en el tiempo para que no nos volvamos insolventes, que es lo que está demostrándose aquí. Las empresas deben con el tiempo lograr que ese patrimonio sea equilibrado y que no se disminuya, porque de lo contrario, pues sería una empresa que está generando, se está debilitando y puede llegar a ser una empresa que se censure en el tiempo. ¿Bien? Ok, entonces, aquí nos faltaba el tipo de presupuesto. Entonces, los presupuestos, como lo vimos, pues tenemos presupuestos también que son presupuestos para empresas privadas o para empresas públicas. ¿Cómo podemos nosotros observar empresas que, en algunas de ustedes que están trabajando, ustedes conocen que son presupuestos que son flexibles, que son los presupuestos de empresas privadas, o los presupuestos que son de empresas públicas, que son presupuestos estáticos o inflexibles o fijos? ¿Bien? Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí está claro o hay algún tipo de inquietud? ¿Me las hacen saber, por favor? ¿O vamos bien? Oh, claro, clarísimo, como Magdalena. Como el río Magdalena, oh Dios, me preocupa. Ok, muy bien. Pues esto que están viendo ustedes acá es el proceso en el que se genera y se controla un presupuesto en el ámbito de empresas públicas. Entonces, el presupuesto público es el instrumento de gestión del Estado y el Sistema Nacional de Presupuesto es quien lo conduce. Comprende un conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestado de todas las entidades y organismos del sector público. Y se genera a través de estas 5 fases. Primero que todo, el presupuesto público debe programarse. En esta etapa se estiman los ingresos con los que se contará y se establece la necesidad de gasto. Es decir, se estiman los ingresos que la nación va a tener en el año versus los gastos que va a tener en el año. ¿Bien? Fase 2, formulación. Se prioriza el gasto, es decir, yo sé que puedo tener muchos gastos, pero debo priorizar los que realmente puedo generar y los que son inoficiosos no los voy a tener que controlarlos para que no se me vayan a presentar. La fase siguiente, que es la fase 3, es la fase de aprobación. Una vez yo ya sé cuáles son los ingresos proyectados y los gastos proyectados, yo debo solicitar el presupuesto para poder ejecutar esas actividades que me comprometí a hacer en ese siguiente año fiscal. Es ahí donde ese presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República mediante una ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. ¿Bien? Esto en cuanto a empresas públicas, para que lo tengan en cuenta. La siguiente etapa del proceso de presupuesto en una empresa pública es ejecución. Ya el presupuesto ha sido aprobado, salió el decreto, ¿bien? Luego empieza la ejecución y eso ya es en el siguiente año cuando empieza enero de ese año fiscal. Y es donde se atienden las obligaciones del gasto, obviamente empiezan a ejecutarse las actividades y empiezan a pedir plata para ejecutarlas y pues empiezan a ejecutar el presupuesto.
Luego, pues, de que ya se han ejecutado las actividades y el presupuesto, pues, hay un proceso de ¿qué? De verificación de ejecución del presupuesto, que es el proceso de rendición de cuentas, que es donde se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas en relación a lo aprobado. Se verifica qué brechas hubo en ese presupuesto. Bien. Ese es el proceso para que lo tengamos muy claro en cuanto a los presupuestos, muy claro el tema de presupuesto. No sé si ustedes tienen alguna inquietud de lo que conversamos el día de hoy, chicos, de este importante tema para que ustedes tengan una mayor inteligencia en el uso de sus recursos financieros y cuando tengan ustedes la posibilidad de manejar los recursos en la empresa, sepan hacer uso eficiente del presupuesto que le designen a usted para poder operar el proceso designado. ¿Hay algún tipo de pregunta? ¿Les ha parecido interesante esta temática que acabamos de ver? Sí, la verdad, para aplicarlo también en la vida personal, está bueno. O sea, la temática es interesante en términos generales, para aplicabilidad para todo. Exactamente. Es casi que una lección de vida, lo que acabamos de ver hoy. Hay que revisar. Yo creo que esta sesión nos va a quedar muchas reflexiones para mirar qué es lo que estamos haciendo con nuestro presupuesto. Bien, se viene diciembre, se vienen regalos, se vienen gastos también después de diciembre, que son los impuestos, se viene el tema de la educación de nuestros hijos y demás. Entonces, todo esto puede controlarse siempre y cuando desde ya ustedes vayan haciendo su vaquita o organizando su presupuesto para que realmente surtan las necesidades que vienen de aquí en adelante. Bien, vamos a explicar entonces las dos evidencias que vimos inicialmente, la evidencia 1 y 2. Iniciemos con la primera evidencia, artículo presupuestos. Y esta evidencia, chicos, es individual. Bien, el material de estudio está disponible para que ustedes lo descarguen. La actividad de aprendizaje 10 está habilitada para que puedan acceder a ella. El material complementario que deben leer, por favor, chicos, el material de estudio y el material complementario no es de adorno. Es un documento, son los documentos que usted debe estudiar. Usted aquí no vino con información ya en su cabecita, usted aquí vino a estudiar y para estudiar debe leer y debe estar en las sesiones en línea. Todo no lo puedo decir en la sesión en línea, por eso es que nosotros subimos material complementario y estudio para que podamos ampliar el aprendizaje. Bien, ok, entonces la evidencia una vez así desarrollada se carga en el enlace que está establecido para ello, como ustedes lo han venido haciendo en las anteriores evidencias. Bien, tanto lo que está en la guía de aprendizaje como lo que ustedes van a ver en este archivo de explicación de la evidencia es la misma información. Entonces, veamos qué es lo que nos pide este artículo de presupuestos. Le voy a pedir el favor a un caballero de capa y sombrero que nos lea este primer párrafo, por favor. ¿Quién podría colaborarnos? No todos. Yo, profe. Ah, bueno, qué caballero. Te escuchamos, por favor. En esta evidencia debe elaborar un artículo acerca del presupuesto del Estado colombiano. Para desarrollar la evidencia se recomienda revisar los materiales de formación y realizar consultas en la página web del Ministerio de Hacienda de Colombia, al igual que artículos o noticias relacionados con el tema. Gracias. Chicos, pilas. No es que copien y peguen de internet artículos que ya hay hechos, porque en plataforma nosotros nos aparece un reporte de plagio. Y si de una vez vemos que hay plagio porque la plataforma nos genera el reporte, ustedes saben las consecuencias de copiar de internet. Entonces, de una vez lo dejo aquí muy claro para que no cometamos ese error. Muy bien. Indicaciones para realizar la evidencia. A partir de la lectura del material de formación, material complementario y de hacer indagación o investigación en fuentes de páginas web fidedignas, y fidedignas es que son páginas que no son, por ejemplo, páginas reconocidas, por ejemplo, la propia página del Ministerio de Hacienda, las páginas, por ejemplo, de Semana, de Dinero, de portafolio, páginas realmente que podamos nosotros dar fe que la información que está ahí es fiable, es confiable. Bien, ok. A partir de las lecturas, entonces vamos a realizar un artículo, que ese artículo va a tener un máximo de 3 páginas
de contenido, máximo 3 páginas de contenido, y cuyo tema de ese artículo va a ser cualquiera de los 2 temas que están acá, que es la misma información, pero puse el tema de 2 maneras para que ustedes decidan por cuál de los 2, a cuál de los 2 les gusta más. Entonces, usted puede poner el artículo, el título de ese artículo, o puede ser la opción 1 o la opción 2. Se puede llamar su artículo Comportamiento del Presupuesto General de la Nación 2015-2020, porque 2021 no lo hemos terminado, entonces se hace de los últimos 5 años, como lo dice aquí la evidencia. O pueden llamar su artículo como Comportamiento del Presupuesto General del Estado Colombiano 2015-2020. Cualquiera de los 2 títulos puede bautizar su artículo. ¿Hasta aquí es claro? Sí, instructora. Señora. Bien, Sí, entonces vamos a... Ok, mil gracias por la confirmación, estimados aprendices. En ese artículo vamos a dar respuesta a 7 preguntas. Entonces, la pregunta inicial, la primera pregunta es, usted debe investigar, como le acabo de decir, indagar o buscar información en artículos o noticias fidedignas, donde usted va a dar respuesta o va a conocer la respuesta a estas preguntas. Entonces, ¿quién realiza el presupuesto general de la Nación en Colombia? ¿Quién realiza el presupuesto general de la Nación? Nación, entendiéndose Nación Colombia. Bien. Segunda pregunta, ¿quién aprueba el presupuesto nacional en Colombia? ¿Quién en Colombia aprueba el presupuesto nacional? Bien. Muy bien, ya le di la bala al aprendiz que se nos acaba de conectar. Bienvenido. Tercera pregunta, ¿cómo se distribuye el presupuesto general de la Nación en Colombia? Eso lo deben investigar ustedes. Cuarta pregunta, ¿el presupuesto general de la Nación en Colombia se puede alterar en el transcurso del año fiscal? ¿Se puede cambiar? Ustedes deben investigar y justificar cada una de estas respuestas. No decir sí, sí o no, no se puede. No, deben buscar la fuente fidedigna que les soporta esto y poner la fuente debajo de la respuesta si lo están tomando de alguna fuente. Todo lo deben tener justificado de la fuente de donde obtienen la información, porque esa información no es propia de ustedes, es de una fuente fidedigna sobre la cual ustedes se están basando para responder. Y sexta pregunta, ¿cómo ha sido el comportamiento de aumento o disminución del presupuesto general de la Nación en los últimos 5 años, de 2015 a 2020? Bien. Y la última pregunta, que a veces no leemos bien, dice que está de acuerdo u opine si está de acuerdo con el manejo que actualmente le está dando se le está dando al presupuesto general colombiano. Ya es un criterio suyo, de acuerdo a lo que usted ha leído y de acuerdo a las respuestas de las preguntas anteriores. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Es muy sencillo, es un artículo muy sencillo que deben investigar claramente para poder buscar. Entonces aquí les doy mi plus para las personas que escuchan las grabaciones de las sesiones. Miren que ustedes pueden buscar en la página de MinHacienda, aquí les puse. Yo no sé si le están tomando foticos. Al inicio Stephanie nos confirmó que lo iba a hacer. Stephanie, ¿tú estás tomando las foticos para publicar en el grupo de WhatsApp? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, aquí está la página web de MinHacienda, donde en MinHacienda ustedes pueden ver en la lupita, buscan Presupuesto General de la Nación y ahí les va a arrojar este resultado de búsqueda. Ahí ustedes deben empezar a buscar sobre esta temática. Les doy esta orientación para que no empiecen a buscar y a perder tiempo, para que realmente busquen lo que es y no me entreguen lo que no es. En esas búsquedas ustedes van a encontrar el decreto 1805 del 31 de abril de 2020, que es donde se autorizó o se aprobó el presupuesto de Colombia. Entonces, también deben revisar este documento para poder responder muy bien a esas 7 preguntas. Y este es el decreto 1805 que acabo de comentarles. Y aquí pues hay un pantallazo para que vean algunas de las respuestas a las preguntas que acabamos de ver. Muy bien. También pueden ustedes revisar en otras fuentes, como por ejemplo en Google, ustedes pueden escribir en el motor de búsqueda Presupuesto General de Colombia, noticias o artículos, noticias y artículos. Y ahí les arroja, digamos que en medios de comunicación masiva, como por ejemplo Semana, El Espectador, Portafolio,
documentos fidedignos para poder soportar la respuesta a estas preguntas. Bueno, ustedes a este momento de la formación han hecho varios artículos. Pues recuerden que siempre los artículos tienen esta proforma o esta estructura y no deben entregarlo de otra manera. No es un documento denso, no es una hoja, es un documento que tiene una estructura y por favor tengan en cuenta que vamos a calificar que cumpla con la estructura. ¿Qué estructura tiene la presentación de un artículo? Debe tener un título, que fue el título que les dije aquí, que tienen dos opciones. Esta opción del título, este es un título del artículo, o esta segunda opción de título de artículo. ¿Bien? Ok, muy bien. Vemos también los autores. Aquí escribe, en este caso es individual la audiencia, va a escribir aquí autor y su nombre, el nombre del aprendiz. Luego deben de escribir un resumen de este artículo que van a desarrollar, un resumen de lo que van a ver en este artículo. Luego del resumen escriben palabras clave y son palabras claves que van a ver durante el desarrollo del artículo. Por ejemplo, en este caso, pueden ver, por ejemplo, la palabra presupuesto, ¿bien? Entre otras. Y posterior a ello van a escribir análisis y es donde ustedes van a empezar a dar respuesta a las 7 preguntas una tras otra. Luego van a hacer las conclusiones de lo aprendido al desarrollar este artículo y posteriormente incorporan todas las fuentes bibliográficas que usaron de referencia para poder construir ese artículo. Hasta aquí, estimados aprendices, ¿hay alguna inquietud de cómo realizar o construir su artículo? ¿Me las hacen saber, por favor? Todo claro. Todo claro. Todo claro. ¿Seguro? Última palabra. Sí, profe. Sí, señora, todo claro, profe. Bueno, entonces yo me confío. Bueno, pues resulta que ustedes vieron que dice que máximo 3 páginas. ¿Alguien podría decirme la diferencia entre una hoja y una página? Una hoja incluye las 2 páginas. Una hoja tiene página 1 y página 2. Ok. En este caso serían 3 páginas, sería una hoja completa por ambos lados más una sola cara. Exactamente. Muy bien. Entonces, esto ya es claro para todos y para que tengan ustedes en cuenta y en la empresa no hagan el oso a veces cuando hablan y tengan claro el concepto de qué es una hoja y qué es una página. No sea que le manden a ustedes a traer, tráigame una hoja, tráigame una página, tráigame. No, ustedes ya deben tener el concepto claro para que no vaya a patinar en este concepto. Muy bien. Mil gracias, Jenny Patricia, por tu aporte. Y sobre esta lista de chequeos que vamos a calificarles a ustedes ese artículo. Bien, entonces no lo voy a leer porque, digamos, ustedes ya tienen la información y esto se va a tomar fotico y lo pueden ustedes conocer en el pantallazo que están subiendo en el grupo de WhatsApp. Bien, muy bien, chicos. Hasta aquí terminamos la explicación de la evidencia 1. Vamos a explicar la evidencia 2. Evaluación, presupuestos, costos y gastos. Evalúa la lectura completa, comprensión y material de formación por parte del aprendiz. Aquí lo que vamos a conocer es realmente si usted estudió. Esta evidencia está disponible para acceder a ella. Entonces, en la evidencia 2 al iniciar, tenga en cuenta lo siguiente. Cuenta con máximo 2 intentos para presentar esta evidencia. Es una evidencia que consta de 6 preguntas que tienen máximo 1 hora, 60 minutos para presentarla y que se aprueba con no menos del 70%. Bien, entonces tengan en cuenta esto. Es muy sencillo, son 5 preguntas correctas las que mínimo deben responder y se pueden descachar en una solamente, como dicen, y máximo 2 intentos de presentación. Bien, lean muy bien el material. Muy gran parte de lo que expliqué hoy es muy claro para ustedes ya de lo que van a ver en la evaluación. Sin embargo, no se fíen y hay que estudiar. Bien, estimados aprendices, ¿tienen algún tipo de inquietud, duda, comentario, sugerencia, queja? Sí, profe, es que estoy entrando aquí a la plataforma, pero todavía no me aparecen las actividades del... ¿Activas? Activas no están todavía. Ah, bueno, entonces, de una vez, vamos a revisar qué pasó. Un minuto. ¿Alguien más tiene preguntas mientras que hacemos la revisión aquí? Para que vamos solucionándola, por favor. ¿Tienen preguntas de lo que vimos hoy, chicos? ¿Todo claro? Última palabra. Todo claro, instructora.
Bueno, pues yo Todo creo, claro. entonces que realmente va a estar todo claro. Sin embargo, últimos minutos para hacer preguntas. Ya tienen ustedes, estimados aprendices, en su plataforma. Aquí estoy viendo el rol de ustedes. Y en contenido del curso, ustedes están viendo en este momento, en proyecto, actividades de la fase de planeación, actividad de aprendizaje número 10, están viendo las evidencias que acaba de explicar, evidencia 1, artículo presupuestos, y evidencia 2, evaluación presupuestos y gastos. Bien, entonces, eso es todo. No sé si tengan de pronto algún comentario adicional. De lo contrario, pues entonces, recuerden ustedes que nos vamos a ver en la siguiente sesión, que la siguiente sesión, estimados aprendices, que gracias a Dios tenemos la posibilidad de encontrarnos, va a ser el próximo... bueno, tenemos festivo, ¿no? Recordamos, tenemos festivo ya próximamente. Entonces, Sí, claro, ustedes tienen sesión conmigo el 3 de noviembre. Vamos a tener sesión el 3 de noviembre, que es miércoles, por ese festivo que nos corre la semana. Entonces, eso es todo, chicos. Espero que realmente en este puente que viene aprovechen los que están atrasados para adelantar todo lo pendiente. ¿Bien? Un abrazo a ustedes por la participación en esta sesión. Cuídense mucho, los quiero mucho, que mi Dios me los bendiga y me los guarde. Y un abrazo. Excelente semana para todos. Amén, profe. Gracias. Igualmente. Amén, doctora, bendiciones para usted, amén, compañeros. Buenas noches.